En el corazón de Guanajuato, entre colinas de plata y calles empedradas que parecen susurrar historias del pasado, se levanta una construcción tan bella como aterradora, la Casa de los Lamentos. Situada en el antiguo camino a Santa Rosa, esta mansión del siglo XIX guarda entre sus muros una de las leyendas más escalofriantes de México. Su fachada de cantera gris, adornada con balcones de hierro forjado y ventanales oscuros, parece observar a quien se atreve a acercarse, como si la casa misma tuviera conciencia. La historia comienza en 1890, cuando el edificio pertenecía a Tadeo Fulgencio Mejía, un ingeniero de minas adinerado, conocido por su carácter serio y reservado. Mejía trabajaba en una de las minas más importantes de la región, la mina de la Valenciana, de donde provenían las fortunas que hicieron prosperar a toda la ciudad. Sin embargo, a pesar de su éxito económico, Tadeo llevaba una vida tranquila junto a su esposa, Felicitas, una mujer joven, bella y de gran bondad, a quien todo el pueblo apreciaba. Las noches en la Casa de los Lamentos eran apacibles. La luz de las velas titilaba sobre los retratos familiares, y el aroma del incienso llenaba los pasillos. Pero esa calma se rompió una fatídica noche de 1894, cuando un grupo de bandidos, según los registros históricos, parte de una banda que asaltaba caminos mineros, irrumpió en la propiedad. Se dice que buscaban el dinero que Tadeo guardaba en el sótano, fruto de las ganancias de la mina. El ingeniero estaba ausente aquella noche, y los asaltantes, frustrados al no hallar el botín, descargaron su furia sobre Felicitas. El amanecer siguiente tiñó de tragedia a la ciudad de Guanajuato. Felicitas fue hallada sin vida, su cuerpo tendido frente a la escalinata principal, y desde entonces, dicen los lugareños, el silencio de la casa se transformó en un lamento perpetuo. Desgarrado por el dolor, Tadeo Mejía enloqueció. Según los relatos recogidos años después por cronistas locales, el ingeniero abandonó sus labores y se obsesionó con contactar el alma de su esposa. Mandó construir en los sótanos de la casa un laboratorio improvisado, donde mezclaba alquimia, espiritismo y rituales de magia negra. Se cuenta que desde 1895, la mansión se llenaba por las noches de luces extrañas y cánticos inhumanos, como si Tadeo intentara abrir un portal entre los vivos y los muertos. Los vecinos empezaron a evitar el camino a Santa Rosa. Algunos juraban haber escuchado gritos ahogados y sollozos femeninos provenientes del interior. Otros afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco asomarse por los balcones. La noticia llegó hasta la capital, y periódicos de la época, como el Siglo XIX, mencionaron extraños sucesos en la casa del ingeniero Mejía. Una noche de 1898, los rumores alcanzaron su punto culminante. Aquella madrugada, un minero que regresaba de su turno nocturno aseguró haber visto luces azules saliendo por las ventanas y una figura encapuchada arrastrando algo pesado hacia el sótano. Al día siguiente, nadie volvió a ver a Tadeo Mejía con vida. La casa quedó abandonada, envuelta en misterio, hasta que, en los primeros años del siglo XX, un grupo de buscadores de tesoros se atrevió a entrar en la propiedad, convencidos de que el ingeniero Mejía había ocultado una fortuna entre las paredes o bajo los pisos de piedra. Era el año 1901, y la casa ya estaba cubierta de polvo, telarañas y un silencio espeso que helaba la sangre. Los hombres forzaron la puerta principal, y linterna en mano, comenzaron a explorar las habitaciones. Todo parecía detenido en el tiempo. La vajilla aún servía la última cena, los retratos permanecían colgados, y sobre una mesa, un diario empolvado contenía las últimas palabras de Tadeo Mejía. En él, se leía: «He oído su voz entre los lamentos. Sé que Felicitas no se ha ido. Las almas pueden ser devueltas, si se paga el precio adecuado». Pero el horror no tardó en manifestarse. En el sótano,
Los hombres descubrieron una serie de túneles que descendían hacia las antiguas vetas mineras de la Valenciana. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado y un olor metálico, como de sangre oxidada, impregnaba el ambiente. Fue allí donde encontraron restos humanos, decenas de ellos, diseminados entre frascos con líquidos oscuros y símbolos tallados en las paredes. La noticia corrió rápidamente por todo Guanajuato. La casa del ingeniero era un templo de sacrificios. Se decía que, en su afán por contactar el espíritu de su esposa, Tadeo había secuestrado a transeúntes y vagabundos para utilizarlos en sus rituales. Algunos cronistas incluso relataron que el sonido de los lamentos provenía de esas pobres almas atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. El gobierno local ordenó sellar los túneles y clausurar la casa. Durante décadas, nadie se atrevió a habitarla. Sin embargo, los rumores persistieron. Pastores que pasaban cerca al anochecer aseguraban que, cuando el viento soplaba desde el norte, se escuchaban susurros femeninos mezclados con sollozos, como si una voz suplicante repitiera eternamente el nombre de Tadeo. En 1935, un historiador llamado Eduardo Ramírez Orozco, intrigado por la leyenda, decidió documentar los hechos. Visitó la mansión acompañado por un fotógrafo y un sacerdote. Según su testimonio, registrado en el Archivo Histórico de Guanajuato, mientras tomaban notas en el comedor principal, escucharon pasos en el piso superior. Al subir, encontraron las velas encendidas, pero nadie allí. Lo más espeluznante fue la última foto tomada por el acompañante de Ramírez Orozco. Mostraba claramente el salón vacío, pero junto al ventanal se apreciaba una figura femenina vestida de blanco, mirando hacia el exterior. Los negativos fueron examinados y confirmaron que la imagen no había sido alterada. Desde entonces, la Casa de los Lamentos fue declarada sitio de interés paranormal, y su fama trascendió las fronteras del estado. Los años pasaron, y con el auge del turismo en Guanajuato, muchos se atrevieron a acercarse. Sin embargo, nadie permanecía allí después del anochecer. Los guías locales advertían que, al caer la noche, los lamentos regresaban, y las sombras parecían cobrar vida entre los muros. Pero en 1968, un suceso inesperado volvió a poner a la Casa de los Lamentos en boca de todos. En 1968, el auge del turismo en Guanajuato llevó a un empresario de apellido Cárdenas a comprar la vieja mansión con la intención de restaurarla y convertirla en una posada temática. Muchos lo consideraron un loco, pues el lugar era evitado por superstición incluso por los trabajadores más valientes. Aún así, Cárdenas contrató a un grupo de albañiles y restauradores que comenzaron las obras a finales de ese año. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Se limpiaron las habitaciones, se repararon los techos y se retiraron muebles podridos por el tiempo. Pero conforme los obreros comenzaron a excavar en los sótanos para reforzar los cimientos, los fenómenos extraños regresaron. Uno de los trabajadores, José Zamora, relató más tarde al periódico El Correo de Guanajuato que cada noche, al apagar las luces, se escuchaban pasos en el pasillo y el inconfundible sonido de una mujer llorando. A veces, las herramientas aparecían movidas al día siguiente o los planos de la restauración desaparecían sin explicación. La situación se tornó más inquietante cuando un grupo de albañiles encontró un compartimiento oculto tras una pared de piedra. En su interior había un altar improvisado, restos de velas, una cruz invertida, huesos humanos y un viejo retrato de Tadeo Mejía y su esposa Felicitas. Aquello bastó para que varios obreros abandonaran el proyecto, jurando no volver jamás. Cárdenas, sin embargo, se negó a rendirse. Contrató a un sacerdote local, el padre Antonio Rivas, para realizar una bendición general. El ritual se llevó a cabo un viernes de Cuaresma, según los registros parroquiales del 22 de marzo de 1968.
Durante la ceremonia, mientras el sacerdote esparcía agua bendita por los corredores, las puertas comenzaron a cerrarse solas y un viento gélido recorrió la casa. El padre Rivas, visiblemente alterado, detuvo el exorcismo y advirtió al empresario que el mal en aquel lugar no provenía del infierno, sino del dolor humano. Esa misma noche, Cárdenas y su equipo se hospedaron dentro para demostrar su valentía. Pero al amanecer, el guardia que debía abrir el portón los encontró fuera de sí. Todos habían escuchado el mismo sonido, una voz femenina repitiendo su nombre, suave al principio, pero cada vez más desesperada, hasta convertirse en un grito desgarrador. El proyecto fue abandonado. Cárdenas dejó la ciudad poco después y jamás regresó. Desde entonces, la Casa de los Lamentos quedó nuevamente deshabitada, convertida en un símbolo de misterio y tragedia. Los guanajuatenses comenzaron a decir que cada intento de profanar aquel lugar despertaba a los espíritus que lo habitaban, especialmente al alma atormentada de Felicitas. A lo largo de los años, varios investigadores paranormales y curiosos visitaron la mansión. Entre ellos, destaca el Grupo Sociedad Mexicana de Estudios Sobrenaturales, que en 1983 realizó una de las primeras grabaciones de psicofonías en México dentro de la casa. En la cinta se escuchaba, con una claridad escalofriante, una voz femenina susurrando: «No me dejes sola, Tadeo». Los expertos coincidieron en que los sonidos no provenían de ninguna fuente externa. Esa grabación aún se conserva en los archivos del Museo de las Momias de Guanajuato, aunque rara vez se reproduce al público por respeto a la leyenda. Sin embargo, lo que ocurrió en 1995 marcaría un nuevo capítulo en esta historia. En 1995, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato decidió desafiar la oscuridad y pasar una noche dentro de la Casa de los Lamentos. Movidos por la curiosidad y el deseo de demostrar que las historias eran simples mitos, planearon su incursión durante el mes de octubre, justo en vísperas del Día de Muertos. Eran 5 en total: Lucía, Fernando, Marcos, Andrea y Luis, todos de la Facultad de Historia. Entraron al caer el sol, llevando consigo cámaras, linternas y una grabadora para documentar lo sucedido. Su intención era realizar un pequeño documental universitario sobre las leyendas guanajuatenses, sin imaginar que se convertirían ellos mismos en protagonistas de una de ellas. Durante las primeras horas, exploraron los salones principales, comentando entre risas la decadencia del lugar. Pero a medida que la noche avanzaba, el ambiente cambió. Un frío antinatural comenzó a llenar los pasillos, y un murmullo casi imperceptible se escuchó proveniente de las paredes. Al principio, pensaron que era el viento, hasta que la voz se transformó en un llanto ahogado. Lucía, quien llevaba la grabadora, notó que los niveles de sonido subían repentinamente cada vez que alguien pronunciaba el nombre Felicitas. Fernando, nervioso, sugirió detener la grabación, pero los demás insistieron en continuar. Fue entonces cuando Andrea, que se encontraba en el piso superior, gritó con terror. Los demás corrieron hacia ella y la encontraron paralizada frente a un espejo antiguo. Según relató después, en el reflejo no se veía sola. Junto a ella aparecía el rostro de una mujer de piel pálida, con ojos vacíos y un velo blanco cubriéndole el cabello. El espejo se quebró segundos después, lanzando una corriente de aire helado por toda la habitación. El grupo huyó despavorido, dejando parte del equipo atrás. Días más tarde, un guardia del municipio encontró la grabadora en el suelo del comedor. Cuando las autoridades revisaron la cinta, se escuchaban los gritos de los jóvenes. Por encima de todo, una voz susurrante que decía: «Por fin, regresaste, Tadeo». El incidente causó tal revuelo que las autoridades locales decidieron cerrar nuevamente el acceso a la casa. Sin embargo, los rumores de que uno de los jóvenes, Marcos,
jamás volvió a ser el mismo, reforzaron el misterio. Según contaron sus compañeros, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes y a escuchar los mismos lamentos en su propia casa. Años después, abandonó Guanajuato sin dejar rastro. Desde entonces, la Casa de los Lamentos adquirió fama internacional. Programas de televisión y revistas especializadas en lo paranormal la catalogaron como uno de los lugares más embrujados de México. Investigadores de España, Estados Unidos y Argentina llegaron atraídos por las psicofonías, los registros de sombras en video y la historia del ingeniero Mejía. Uno de los visitantes más conocidos fue el investigador español José Antonio Caravaca, quien en 2002 afirmó haber captado una presencia femenina tangible durante su estancia. En su libro Misterios del Bajío, describe haber sentido una mano tocarle el hombro mientras grababa en el sótano, aunque se encontraba completamente solo. A partir de entonces, la mansión comenzó a recibir visitas guiadas, bajo la administración del municipio, como parte del recorrido del terror de Guanajuato. Sin embargo, incluso los guías más escépticos admiten que hay zonas donde prefieren no entrar solos, especialmente en las noches frías de noviembre, cuando el viento parece traer consigo los lamentos de Felicitas. Pero la historia de la Casa de los Lamentos aún guarda un secreto, uno que pocos conocen. Ese secreto salió a la luz en 2006, cuando un grupo de restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, fue autorizado a realizar una inspección estructural para reforzar los cimientos de la antigua casa. El propósito era garantizar la seguridad de los turistas, pero lo que encontraron cambió por completo la visión que se tenía del lugar. Durante la inspección de los túneles subterráneos, descubrieron una compuerta metálica cubierta de óxido, escondida tras una pared falsa. Al abrirla, accedieron a una cámara pequeña, perfectamente conservada, que parecía haber permanecido sellada por más de un siglo. En su interior había un escritorio de madera, una lámpara de aceite y varios cuadernos. Los documentos, cuidadosamente protegidos por el INAH, resultaron ser los diarios personales de Tadeo Fulgencio Mejía. Las páginas, escritas con una caligrafía precisa y obsesiva, narraban los experimentos que el ingeniero había realizado tras la muerte de su esposa. Allí confesaba haber recurrido a prácticas de espiritismo, alquimia y sacrificios humanos, convencido de que el alma de Felicitas podía regresar si encontraba el equilibrio entre la vida y la muerte. Uno de los fragmentos más perturbadores decía: «He escuchado su voz entre los muros. Dice que el dolor es el puente. Si el alma no puede volver, tal vez pueda yo cruzar hacia ella». Los expertos determinaron que la escritura correspondía a los años 1895 a 1898, el mismo periodo en que desapareció el ingeniero. Los últimos párrafos se tornaban cada vez más incoherentes, como si Tadeo estuviera perdiendo la cordura. Mencionaba haber encontrado una puerta de piedra en los túneles mineros y haber realizado un último ritual durante una tormenta, la noche exacta en que fue visto por última vez. Algunos investigadores creen que Tadeo murió esa noche víctima de su propia locura, atrapado en sus experimentos, mientras otros sostienen que nunca abandonó la casa, sino que su espíritu quedó confinado en aquel sótano, junto al de Felicitas. El hallazgo de los diarios reavivó el interés mundial por la leyenda. Televisoras extranjeras como Discovery Channel y National Geographic solicitaron permiso para grabar documentales en la casa. Durante las grabaciones de 2008, se registraron una serie de sucesos inexplicables. Las cámaras se apagaban sin motivo, los micrófonos captaban voces femeninas, y algunos miembros del equipo aseguraron haber sentido que alguien los observaba constantemente. El arqueólogo encargado del proyecto, Luis Fernando Márquez, escribió en su informe final: «No hay duda de que aquí ocurrió algo profundamente perturbador. Aún sin creer en fantasmas, uno puede sentir el peso del dolor y la desesperación impregnados en los muros». Tras esos eventos,
La Casa de los Lamentos fue reabierta al público, pero solo durante el día. Los recorridos nocturnos quedaron estrictamente prohibidos por motivos de seguridad, aunque eso no impidió que algunos curiosos continuaran intentando ingresar de noche. En una de esas incursiones, en el año 2012, un grupo de fotógrafos captó una imagen que desconcertó incluso a los más escépticos. En la madrugada del 14 de septiembre de 2012, 3 fotógrafos aficionados, Elena Torres, Mario Ramírez y Carlos Pérez, lograron ingresar clandestinamente a la Casa de los Lamentos con el propósito de tomar fotografías de larga exposición. Querían capturar la atmósfera tétrica del lugar para una exposición titulada Sombras del Pasado. Lo que no imaginaron es que aquella noche se convertiría en su peor pesadilla. Según el testimonio que posteriormente brindaron a las autoridades, los 3 ingresaron alrededor de la 1 de la mañana por una ventana lateral. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oía el canto de los grillos. Instalaron sus cámaras en el salón principal, enfocando el gran ventanal que daba al patio trasero. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad. Pero cuando Mario revisó la pantalla de su cámara, notó algo extraño. Una figura blanca, translúcida, aparecía de pie junto al ventanal. Pensando que se trataba de un reflejo o un fallo en la exposición, tomó otra fotografía, y allí estaba de nuevo, más nítida, con el rostro borroso pero los contornos de un vestido antiguo perfectamente visibles. Elena, intrigada, decidió acercarse al ventanal. Afuera, no había nadie. Sin embargo, una ráfaga helada recorrió la habitación y todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Entonces, un sonido estremecedor rompió el silencio. Un lamento prolongado, desgarrador, lleno de tristeza, que parecía salir de las paredes mismas. Carlos, aterrado, encendió una linterna y vio algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Sobre el suelo, justo donde habían estado las cámaras, aparecían huellas húmedas de pies descalzos, como si alguien invisible acabara de caminar frente a ellos. Huyeron sin mirar atrás, dejando su equipo abandonado. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron las cámaras y decidieron revisar las memorias. En una de las últimas fotografías, tomada segundos antes de que se apagaran, se distingue claramente la silueta de una mujer de cabello oscuro, vestida de blanco, mirando hacia el fotógrafo con una expresión que mezcla tristeza y furia. Esa imagen fue examinada por expertos en fotografía digital y se concluyó que no presentaba alteraciones. El suceso llegó a los medios locales y rápidamente se viralizó en redes sociales. Desde entonces, miles de personas comenzaron a visitar el lugar para intentar captar por sí mismas a la Dama de la Casa de los Lamentos, como empezaron a llamarla. El municipio aprovechó la creciente atención turística. En 2014, organizó un recorrido nocturno especial con guías vestidos de época. Sin embargo, la iniciativa duró poco. En la segunda semana de visitas, varios turistas reportaron haber escuchado una voz femenina llorando detrás de ellos, incluso cuando no había nadie cerca. Una mujer de Querétaro, entrevistada por el Heraldo de León, declaró con lágrimas en los ojos: «Sentí una mano tomar la mía, fría, como el hielo. Cuando volteé, no había nadie, pero en el aire se oía su voz, tan triste, tan humana». A partir de entonces, los recorridos nocturnos fueron cancelados para siempre. La Casa de los Lamentos volvió a cerrar sus puertas al público, conservando su enigmático silencio. No obstante, en 2017, un investigador local encontró un nuevo indicio que podría cambiar la historia. Una carta inédita de Felicitas Mejía, escrita semanas antes de su muerte.
El hallazgo de aquella carta en 2017 fue tan inesperado como revelador. El investigador Héctor G. Maldonado, especialista en historia regional de Guanajuato, revisaba documentos antiguos en el archivo histórico del estado cuando dio con un pequeño sobre amarillento, sin sello ni destinatario visible, pero con una caligrafía femenina muy fina. En el reverso se leía apenas, para Tadeo. Al abrirla, Maldonado descubrió una carta fechada el 5 de junio de 1894, apenas unas semanas antes del asalto en el que Felicitas perdió la vida. En ella, la joven esposa escribía: «Mi amado Tadeo, temo por ti. En las minas he escuchado rumores terribles sobre hombres que te envidian. No deseo riquezas, solo tu compañía. Si algo me ocurriera, prométeme que no me buscarás más allá del umbral de la vida. El amor debe unir, no condenar». La carta parecía ser una súplica premonitoria, un intento desesperado por evitar el destino que se avecinaba. Para los investigadores, aquel documento aportó un nuevo matiz a la historia. El amor obsesivo de Tadeo no solo lo había llevado a la locura, sino que también había traicionado la última voluntad de su esposa. El descubrimiento fue presentado públicamente en una exposición temporal en el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, donde se mostraron copias del manuscrito junto con fotografías de la casa y fragmentos de los diarios de Tadeo. La exposición atrajo a cientos de visitantes, muchos de los cuales afirmaron sentir una energía extraña en la sala donde se exhibía la carta. Uno de los guardias del museo, entrevistado de forma anónima, contó que durante las noches escuchaba un leve susurro proveniente de la vitrina donde estaba el documento. Las palabras eran ininteligibles, pero según él, tenían el tono dulce de una mujer que habla entre lágrimas. Poco después, Maldonado decidió visitar personalmente la Casa de los Lamentos. Entró acompañado por un equipo reducido de grabación y un sacerdote, con el permiso del municipio. Durante la visita, descendieron hasta el sótano donde se habían encontrado los diarios de Tadeo. Todo parecía en calma, hasta que una corriente de aire apagó las linternas al unísono. Maldonado relató que en la oscuridad escuchó claramente una voz femenina decir: «Por fin, lo sabes». El investigador abandonó el lugar profundamente afectado. Desde entonces, se negó a volver, pero dejó escrito un informe en el que afirmaba que la casa es un pozo de memoria viva, y que cada vez que alguien descubre un fragmento de la verdad, los muertos lo sienten. A raíz de esto, el sitio fue nuevamente clasificado como zona de conservación patrimonial y se prohibieron las investigaciones privadas. Sin embargo, algunos testigos aseguran que, durante las noches lluviosas, se enciende una luz tenue en la ventana del segundo piso, la misma donde, según cuentan, Felicitas solía esperar a su esposo cuando él regresaba de la mina. Y fue precisamente una de esas noches, en el año 2019, cuando un grupo de turistas que acampaba cerca del camino a Santa Rosa presenció algo que nadie ha podido explicar. Era la noche del 2 de noviembre de 2019, Día de los Fieles Difuntos. Un grupo de 6 turistas, provenientes de San Luis Potosí, decidió acampar cerca del antiguo camino a Santa Rosa, a unos 300 metros de la Casa de los Lamentos. Querían disfrutar del aire fresco de la sierra, y al mismo tiempo, vivir la experiencia de pasar la noche cerca de uno de los lugares más misteriosos de México. El cielo estaba cubierto de nubes, y el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir las ramas de los árboles. Alrededor de la fogata, entre risas y anécdotas, uno de ellos, Santiago, propuso acercarse a la mansión para tomar algunas fotografías nocturnas. Aunque los demás dudaron, la curiosidad terminó venciendo al miedo. Armados con linternas y teléfonos,
Caminaron por el sendero hasta llegar a la entrada principal. El portón estaba cerrado con una cadena oxidada, pero pudieron ver el interior a través de las rendijas. Según su relato, el interior estaba completamente oscuro, salvo por una tenue luz amarillenta que provenía de una ventana del segundo piso. «Debe de ser algún guardia», dijo uno. Pero al observar con más atención, notaron algo extraño. Una figura femenina estaba de pie frente al ventanal, inmóvil, mirando hacia ellos. Su silueta era delgada, con un vestido largo y antiguo. Lo más aterrador fue cuando la figura alzó lentamente la mano y les hizo una señal, como si los invitara a entrar. El grupo retrocedió instintivamente, y en ese momento, un viento gélido barrió el camino. Las linternas comenzaron a parpadear, y uno de los turistas, entre el pánico, alcanzó a tomar una fotografía antes de que todos salieran corriendo de regreso al campamento. A la mañana siguiente, revisaron la imagen. En ella se veía con claridad la fachada de la casa, en la ventana, una figura luminosa. Pero lo que más los impactó fue lo que se reflejaba detrás de ella. Un hombre de bigote espeso y ropas del siglo XIX, con los ojos vacíos, observando directamente a la cámara. Los expertos que analizaron la foto más tarde confirmaron que no se trataba de un montaje. Los rostros coincidían con las descripciones históricas de Tadeo y Felicitas Mejía. Desde entonces, decenas de visitantes aseguran haber visto luces encenderse en la casa cada 2 de noviembre, como si los espíritus de los antiguos dueños regresaran año tras año para reencontrarse, atrapados en un amor que traspasó la muerte. Los lugareños, acostumbrados a convivir con el misterio, afirman que esos lamentos no son de horror, sino de añoranza. Que Felicitas llora no por su tragedia, sino por el amor imposible de un hombre que desafió la muerte. A pesar de todo, el gobierno de Guanajuato mantiene el sitio bajo resguardo. Solo se permite el acceso con guía, y únicamente de día. Sin embargo, quienes trabajan en la zona aseguran que, al caer la tarde, aún puede escucharse una melodía suave, semejante a un suspiro que se pierde entre los cerros. Pero un nuevo hallazgo, realizado en 2022, daría el giro más inesperado a la historia. En 2022, el misterio de la Casa de los Lamentos volvió a resurgir con fuerza cuando un equipo de arqueólogos y restauradores del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato llevó a cabo un estudio con radar de penetración terrestre, con el objetivo de mapear los túneles subterráneos que se extendían bajo la casa y conectaban con las antiguas minas de la Valenciana. Durante la exploración, detectaron una cavidad que no figuraba en los registros previos. Al excavar cuidadosamente, hallaron una cámara oculta a más de 6 metros de profundidad. En su interior había restos de mobiliario corroído, símbolos tallados en las paredes, y lo más perturbador, 2 esqueletos humanos entrelazados en una postura que sugería un abrazo eterno. Los análisis forenses determinaron que los cuerpos pertenecían a un hombre y una mujer adultos. El carbono 14 dató los restos a finales del siglo XIX, coincidiendo con la época de Tadeo y Felicitas Mejía. Aunque el estado de conservación impedía una identificación absoluta, los expertos encontraron junto a los huesos una medalla de plata con las iniciales TFM y un anillo de oro grabado con el nombre Felicitas. El hallazgo conmocionó a la prensa local e internacional. Muchos creyeron que, tras su obsesiva búsqueda, Tadeo había logrado reunirse con su esposa, quizá mediante un ritual o un pacto desesperado. El descubrimiento fue interpretado por algunos como el cierre simbólico de la tragedia. 2 almas que, después de más de un siglo, por fin descansaban juntas. El gobierno de Guanajuato decidió mantener los restos en su sitio,
sellando nuevamente la cámara y colocando una placa conmemorativa que dice: «Aquí yacen dos almas unidas por el amor y la tragedia. Que el silencio sea su paz eterna». Sin embargo, tras aquel hallazgo, comenzaron a reportarse fenómenos nuevos. Los trabajadores que sellaron la cámara afirmaron escuchar un murmullo que parecía repetir las mismas palabras: «Gracias». Algunos incluso aseguraron sentir una presencia cálida, distinta al aire opresivo que siempre había caracterizado la casa. En los meses siguientes, las grabaciones de sonido tomadas por los investigadores revelaron un hecho insólito: los lamentos cesaron. Ya no se escuchaban las voces que durante más de un siglo habían atormentado a los visitantes. La Casa de los Lamentos, por primera vez en su historia, se encontraba en un silencio absoluto. Pero ese silencio no era inquietante, sino profundo, sereno, como si finalmente las almas de Tadeo y Felicitas hubieran encontrado el descanso que tanto buscaron. Los vecinos de la zona comenzaron a notar que el ambiente se sentía distinto, menos pesado, más tranquilo. Algunos decían que, al pasar de noche, ya no escuchaban sollozos, sino una suave melodía, semejante a un suspiro o una brisa que acaricia las hojas. El cronista municipal de Guanajuato escribió entonces en el periódico Correo: «Quizá la Casa de los Lamentos nunca fue un lugar de terror, sino un santuario del amor más desesperado, aquel que se niega a morir incluso cuando la muerte lo reclama». Y aunque muchos piensan que el misterio terminó allí, otros creen que la casa todavía guarda secretos ocultos entre sus muros de piedra, esperando que alguien vuelva a despertar la historia que tanto costó silenciar. Hoy, más de un siglo después de la tragedia, la Casa de los Lamentos sigue en pie, imponente y silenciosa, como un guardián de la memoria. Sus muros de cantera gris resisten el paso del tiempo, cubiertos de enredaderas que parecen abrazar la piedra con ternura, como si la propia naturaleza intentara proteger el lugar donde dos almas finalmente encontraron la paz. Los visitantes que llegan desde todos los rincones del país y del mundo pueden recorrer sus pasillos durante el día, observando los muebles antiguos, los retratos restaurados y los objetos que pertenecieron a Tadeo y Felicitas. En la entrada, una placa dorada advierte con respeto: «No todo lo que fue tragedia permanece en el dolor. Aquí también habita el amor que desafió a la muerte». Guías locales cuentan que, a veces, durante los recorridos, un aroma a flores blancas, jazmín o azahar, invade repentinamente el ambiente. Nadie sabe de dónde proviene, pero muchos lo asocian con Felicitas, quien acostumbraba a adornar su cabello con esas flores en los retratos antiguos. Algunos turistas incluso aseguran haber sentido un leve toque en el hombro o una brisa que susurra sus nombres, como si la casa misma los saludara. Por las noches, la carretera a Santa Rosa se vuelve un camino solitario. La mansión se vislumbra a lo lejos, bañada por la luz pálida de la luna. Los lugareños ya no temen pasar junto a ella. Dicen que, desde el hallazgo de 2022, el lugar irradia una paz distinta. Los lamentos cesaron, pero una sensación inexplicable de presencia permanece, no de dolor, sino de amor eterno. Los historiadores y cronistas de Guanajuato coinciden en que la historia de la Casa de los Lamentos trasciende lo sobrenatural. Es el relato de un hombre que amó tanto que desafió la muerte, y de una mujer cuyo espíritu fue más fuerte que el olvido. Juntos, dieron origen a una de las leyendas más poderosas del país, aquella que une historia y misterio, fe y locura, amor y tragedia. Y así, entre el eco del pasado y el suspiro del viento que baja de los cerros, la Casa de los Lamentos sigue en pie, silenciosa pero viva. Cada piedra, cada sombra,
Cada rayo de luz que se filtra por sus ventanas parece contar la misma historia una y otra vez. La de dos almas que se buscaron en vida, se perdieron en la muerte, y se reencontraron en la eternidad.